Every video you guys watch, every single video, the cuts, the reactions, the stop, look at Dr. Elias, look at Dr. Luis, look at me, look at Alonzo looking, like he's not there, looking at Dr. Spooky, everything is him. Afortunadamente tuve unos extraordinarios maestros que no todos tuvieron, no quiero ser un poco presumido, pero tuve la fortuna de haber tenido esos maestros. And when you did that, I was like, oh, it was like, whoa, and I felt like a little tear came down my, and I called you and I told you, man, this was insane. Yo calculo unos 300 tal vez. 300 videos. En un año y medio que llevamos colaborando juntos. It's fun. It's fun working with you. It's fun y es lo emocionante que de este trabajo, que no estoy haciendo lo mismo como en una oficina todos los días. Que constantemente van a haber nuevos proyectos que ahorita no me imagino, pero que el año que entra van a ser una realidad o se nos van a ocurrir en 6 meses como este. And just like our doctors, I say that some doctors are made doctors or they're born doctors, born dentists. I think you were born to do what you do. Definitely. You really love it. Thank you, definitely. Hello, welcome back to Supreme Dental Podcast Studio. You can be anywhere else in the world right now, but you're here with us, and we appreciate that. Don't forget to like and subscribe. My name is Frank Navarro. My wife and I are the owners of Supreme Dental Clinic. Remember, this show was meant for you, our patients. Today we have one of the most, I'm going to say the top 3 most awaited interviews that I've been wanting to do. This guy, for the first time, if you guys don't know who he is, this is Jorge Tellez. He is the soul in mind, the heart and soul of the videos that you guys see. So he's the one that gets different angles and all that good stuff, but welcome. Muchas gracias, Frank, por esta impresionante presentación. Y muy contento de estar aquí por primera vez de este lado de la cámara y no de aquel, porque yo siempre estoy detrás de cámaras. Y muy contento de estar aquí contigo para platicar y pues, al fin se me hizo. I know you're nervous. Un poquito, no estoy acostumbrado. You're not, and normally Obviamente. You're not at this side of the camera. You're on the other side of the camera. Correct. So I have so many questions for you. Adelante. Let's start from the beginning. So when you came to Supreme, you came on a bike. I remember that. Horrible. Una bike horrible. You came on a bike and we sat outside and I seen your videos. And they were good videos. Gracias. But I didn't like them. And I told you, I want these videos, but better. Mm-hmm. Nothing wrong with your work because they were good. But I wanted something different because just so you guys know, we're in Los Algodones. This is a small little town. Sorry, and there's a lot of dentists. A lot of the same videos. Hey, my name is Rick Smith. I come from Minnesota. And I didn't want that. I wanted real. I wanted real feeling. And I tell you, give me your best video. And you record one with Dr. Luis with the song First Class by Jack Harlow. And at the end, Luis has this wink. My wife and I were watching it. And when you did that, I was like, oh, it was like, whoa. And I felt like a little tear came down my eye. And I called you and I told you, man, this was insane. What made you change your videos? Because you went in my eyes, in my opinion, you went from 1 to 10 like this. How did you do that? How did you? Bueno, me da gusto que de volada, muy rápido, hayamos hecho ese clic, porque yo tenía mis ideas muy marcadas y de repente platiqué contigo y vi que querías una cosa y entendí. Creo que entendí. Entonces, con el paso del tiempo, pues ya nos conocemos perfectamente como lo que a ustedes les gusta, a ti y a Ida, y combinado con lo que yo sé hacer y que con el paso del tiempo también voy perfeccionando aquí en Supreme, porque no es lo mismo otras clínicas que tienen, la verdad,
pues poco trabajo y aquí hay muchísimo trabajo y siempre estamos generando contenido de 1000 formas. Entonces también ha sido un reto y un avance para mí también aquí en lo que yo hago en algodones. You know, what made you go from what you were used to something completely different in one video? That first video was a game changer. Mm-hmm. Now, let me have so many questions for you. Ah, sí. When you're recording a patient, you're able to capture. How do you capture the patient's feeling? Like it's like if you're there all the time with a patient or something. You capture in the videos. You could feel the love. You could feel the happiness. Mm-hmm. How do you do that? Because I recorded it and it doesn't come out that way. No, es que yo creo que tiene que ver con los años de experiencia y haberme dedicado a tomar bodas, que lo sigo haciendo, es esa parte que creó en mí ese ojo de ver qué va a pasar y el sentimiento y saberle sacar a las personas pues lo mejor de sí, porque uno quiere ver un video, pero si te conmueve un video, si ves a la persona emocionada, ese vale un poco más que ver un buen videito de un trabajo dental, no sé. Creo que es más impresionante y más, pues atrae más a la gente, ¿no? Que es lo que buscamos, es lo que yo busco, pues. Y pues a ustedes les gusta. How long have you been doing videos? Desde 2009 que salí de la universidad, empecé a trabajar en bodas como staff, video y foto, más video que foto, allá en Torreón. Yo soy de Torreón, saludos a toda la gente de Torreón, Coahuila, que me está viendo. How you guys doing? Y tuve unos extraordinarios maestros, la verdad, y aprendimos de todo. Dicen que si un buen videógrafo o fotógrafo, si sabes tomar bien bodas, ya puedes tomar todo lo que quieras, todo lo otro, ya tienes esas bases para que el trabajo sea mucho más fácil. Entonces, pues, con el paso de los años creo que se me han desarrollado esas cualidades. Que afortunadamente tuve unos extraordinarios maestros que no todos tuvieron, no quiero ser un poco presumido, pero tuve la fortuna de haber tenido esos maestros, llamados Carlos Maqueda y Jorge Montes, en Torreón. Well, Si me están viendo también, un saludo. well, I mean, obviously they're extremely happy that they had somebody like you because your videos reflects a lot. In like I said, I've seen a lot of videos. I've seen videos from a lot of clinics here, but I don't just watch algodones. I see videos from all over the place. Mm-hmm. And I could put them side to side to ours, and I could tell you my opinion. It's rare when I feel that one of them is up to our standard, because it's the audio, the video, the lighting, very important. I didn't know how important the lighting was. Mm-hmm. The angles, you have one lens and then you have another lens. You know, you recorded, how many videos do you think you recorded for us so far? Reels and everything. Híjole. Yo calculo unos 300 tal vez. 300 videos. En un año y medio que llevamos colaborando juntos aproximadamente. Calculo, no sé. Pueden ser más, pueden ser menos. Which video have you liked the most? Welcome to Dental Facts. Did you know without saliva we would not be able to taste anything? You heard it first at Supreme Dental Podcast. Floss, brush, and keep smiling. Which video? Yo creo que si hablamos de entrevistas de pacientes, yo creo que el del señor... se me olvidó su nombre ya. El señor que besó a su esposa después de que le colocaron su All on 4. ¿Cómo se llama el señor? Richard, Richard. de 79 años, no me acuerdo de dónde venía. Ese fue así top, creo. Ese. Y pues por ahí casi todos me gustan, porque si no me gustan, pues no los entrego. Me tienen que gustar. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que seguramente vamos a ir mejorando, porque a lo mejor hacemos muchos videos de este tipo o muchos videos de este otro tipo, pero a ti y a mí no nos gusta quedarnos en lo mismo. Constantemente estamos viendo a ver qué otras cosas se nos ocurren,
cuando ya sentimos que nos ciclamos un poco, ¿no? Entonces también creo que ha ayudado eso de que pues estamos en el mismo canal tú y yo. Entonces, y nos aguantamos, ¿verdad? Que no es fácil. It's very important. He's great with video. You know, he has a lot of ideas. My wife, she's helped us out on some of ideas also. She's very picky. One thing that George is not good at is picking songs. He picks the worst songs. I don't even know how he finds these songs, but he finds them. But video-wise, what you do is amazing. Like Gracias. I said, it's sometimes I tell you, you know what, you hit a home run. Te volaste la barda or whatever. I always tell you that. Mm-hmm. And you're like, thank you so much. I send you audios from people that we recorded sí. videos that they're just crying. They're so happy. And it's all because of your work. Ese es el mejor premio, la verdad. I get to see you really like what you do. Mm-hmm. And just like our doctors, I say that some doctors are made doctors or they're born doctors, born dentists. I think you were born to do what you do. Definitely. You really love it. Thank you, definitely. También pienso lo mismo, sí. That's Cada vez crazy. estoy más convencido de que nací para esto y sí, es de que no me veo haciendo otra cosa. Me veo haciendo esto por muchos años, pero tal vez lo voy a ir transformando, ¿no? Porque con el paso de los años también uno se cansa. Entonces, Tell me a little bit about who's George. George. Bueno, buena pregunta, ¿eh? Esa es buena pregunta. Pues soy alguien que le gusta disfrutar la vida. Soy el segundo de 4 en Torreón. Mi familia Thaís Espinosa. Y me gusta mucho disfrutar la vida. Hay cosas tan simples que me llenan de tanta alegría que las hago, no sé, ir a jugar fútbol los domingos. And lose. Aunque en luz, obviamente. Porque si gano, no, es que la victoria va a saber más rica, ¿no? Cuando llegue. Cuando llegue. Cuando llegue. Tal vez prender el asador y estar con mis amigos viendo fútbol. Cosas tan sencillas. Salir en carretera con mi esposa y platicar. Hacer de comer para ella o para quien esté, ¿no? Me encanta hacer de comer. Mi mamá me heredó ese sazón, ¿no? Y del trabajo. Siento que esas recompensas, esas pequeñas recompensas son las que me alimentan más. Entonces, lo que me mueve es eso. Es eso de que mi trabajo haya tenido éxito y que lo vean y que les guste y que pues me sigan hablando, ¿no? Eso es yo creo que lo que me mueve a mí, de que no el reconocimiento de que tú, Jorge, eres el mejor, sino de que mi video funcionó, mi trabajo funcionó y conmovió a la gente o lo que sea, ¿no? George, you've gotten a lot of recognition from different people, and you know it. CEOs from companies, from dental departures said, wow, man, your videographer's so good. People that do Paco, he's one of the promoters from Cesar Lozano. And he has a in Positivo in Mexicali. He comes out on the Mexicali channel, and he said, wow, your videographer's amazing. So you've gotten people that come in and say, wow, I've seen your videos. And when I let them know, hey, you know, he's the one that records the video, he was like, wow, you know, they're so happy. And they've asked, you know, how does that make you feel? Because I don't know if you thought that your videos were going to be seen by somebody in Thailand, you know, or how does that make you feel? And obviously we got a lot to do, and we got a lot of projects, and sometimes, you know, we are our biggest, how do you say that? We're super picky with each other, critics. So we're just like, hey, you know, well, we got a lot of videos like this. Sí. How are we going to change it up? But how does that make you feel that you have all these people that... Did you ever think that one of your videos was going to be watched in Thailand? No. Bueno, es que ahora, con esta actualidad, tu video se puede ver en todo el mundo, ¿no? Right. Y pues sí, te pueden reconocer en cualquier parte. ¿Se siente bien? No te digo que no. Claro que se siente bien. A uno le gusta el reconocimiento también. Right. No es lo principal, pero pues claro que se siente bonito que te digan, wow, tu video lo vieron en Tailandia y te preguntaron quién era tu videógrafo y pues se siente bien, cómo no. Todos necesitamos un poquito de reconocimiento. Pero sí, no es eso lo que me mueve, como te comentaba. ¿Qué era la siguiente pregunta? I forgot.
Yo también. Sí, es que se me olvida una cosa y otra. Es también algo That's something that que se happens. me olvidan las cosas. This is true. No, I said that we're our biggest critics. That we're our biggest critics and we're always pushing Sí. ourselves. I feel like we were really pushing ourselves not like 6 months ago with different things, 7-8 months ago, but then something else happened, which is the podcast. Sí. So tell me a little bit about the podcast, because my wife told me the idea. I kind of put it in the back burner. Then all of a sudden I'm driving to Vegas from LA and it's snowing, which is crazy. Then you send me an audio. Hey, Frank, guess what? I was thinking, man, why don't we do a podcast? And my wife's like, I've been telling you about a podcast. And I said, okay, let's do it. And then we start ordering everything, mics, everything. And then next thing you know, we're here. How does it, I mean, you are one of the main people that, I mean, because of you, these cameras turn on. I barely know how to take a picture if it's not on my phone. So how does it, I mean, how does this is huge, man. How does it make you feel? What do you think? I mean, let me know how you feel about you running the podcast, you doing all that. Because every video you guys watch, every single video, the cuts, the reactions, the stop, look at Dr. Elias, look at Dr. Luis, look at me, look at Alonzo looking, you know, like he's not there, looking at Dr. Spooky, you know. Everything is him. All the audio is recorded separately from the video. And we have 3 cameras, camera 1, camera 2, and we have camera 3 back there that I probably can't come out. And all these cameras, for lights. We have 4 lights here. I mean, besides the lights on the ceiling, and we have the audio that's connected. He puts the audio with the video because it's separate. Like Y además todo es de buena marca, de buena calidad. Carlos nos ayudó también aquí, ¿no? Carlos Ayala, también hay que darle su reconocimiento. Yo creo que este proyecto de Supremedental Podcast es mi favorito hasta el momento. Porque de una idea, aquí habían sillones viejos, no había así nada. Estaba desocupado el lugar. Y de una idea, sí, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Yo no me esperaba algo tan, sí, y tan rápido. Porque les gustó la idea a ustedes dos, vamos a invertirle y aquí está todo. Esta es realidad y llevamos 27 programas y estoy muy contento porque yo sigo aprendiendo. Entonces, cuando no aprenda algo nuevo constantemente, como que no me gusta estar ahí ciclándome, pues. Y yo siempre he dicho de que yo voy a estar y voy a seguir estando, voy a seguir trabajando, colaborando en un lugar donde me sienta a gusto, con personas donde me sienta a gusto. Cuando no, prefiero hacerme un lado, prefiero buscar otra cosa que hacer. Pero donde es lo primordial. Más que otra cosa, lo primordial es que yo me sienta a gusto con lo que hago y que la gente también me lo reconozca un poco para poder seguir trabajando bien. Y no desmotivarnos y todo eso, ¿no? Y aquí en Supreme, por supuesto que me siento a gusto con ustedes trabajando aquí. And we're definitely happy to have you in the team. Your wife is a root canal specialist. What does she say about your videos? Because she sees some of your videos. Sí. What does she have to say about your work, especially for dental and at the type of level that you're doing it at? Sí, bueno, ella constantemente me dice que soy el mejor, ¿verdad? No sé si sea verdad o sea solamente para motivarme. Love. That's love. Eso es amor. Muchas gracias. Yo también. Tú también eres la mejor. Y... no, pero eso sí es sincero. Okay. You meant that one. Okay. Y ella siempre me lo dice. Okay. Entonces, yo me siento muy a gusto aquí en Algodones y en Supreme. Sí hago otros trabajos para otras clínicas esporádicamente, pero en mayor tiempo es aquí en Supreme. Y me siento a gusto porque no solo ustedes dos, tú y Aida, sino todo el equipo, doctores, asistentes, recepcionistas, todos me han tratado muy bien. Entonces, pues ya soy también de la familia Supreme, aunque no te guste. Yeah, well, you actually got a polo. Sí. But that doesn't fit you. No, porque me la pidieron una talla menos. Because you got a medium, right? Yo soy XL. Because you keep on expanding. Yeah, your growth. It's just all that muscle. About muscles. It's muscle weighs more. That's what I want to think, but it's not always that case. Where does George see himself in 5 years? Tengo por ahí algunos proyectos a mediano plazo en puerta
que seguramente los voy a llevar a cabo. Nada más necesito organizarme un poquito mejor con mis tiempos. Pero sí quisiera abrir un estudio más profesional, expandir mis servicios a otros horizontes también. O sea, no solo algodones, sino otras ciudades que hay cerca. Me gustan mucho las bodas también. Yo los sábados tomo bodas. No siempre, pero algunos sábados tomo bodas. Y quiero seguir por ese camino también. Seguir invirtiendo. Y tal vez en poco tiempo estaré tomando bodas en el Valle de Guadalupe. Y Nice. sí. Y al final, no sé, siento que quiero vivir de los documentales algún día. Haciendo documentales por alrededor del mundo sería algo genial. Sí, pero bueno, ahorita creo que voy por un buen camino. Ahorita me siento en una etapa muy creativa de mi vida y estoy a gusto. No me siento estancado ni nada. Y estoy a gusto porque aquí en este pueblo, en Algodones, que no parecía, pero que ha dado tanto. Cuando yo llegué no parecía nada, pero la verdad es que sí nos ha dado tanto. Tengo mucha oportunidad de trabajo. Mucha. Y me siento contento y aquí a gusto. Yeah, I remember I've sent you a message close to this time last year, and it was like 2, 3 in the morning and you were working. Sí, a veces hay que darle hasta que ya no puedas más, porque por los tiempos o porque se te acumuló un poco de trabajo. Yeah. Y pues no hay otra. There's people that have big projects. ¿Mm? There's people that have big projects. Algunos por ahí They've been pushing big projects. Tenemos por ahí algunos proyectos que están ahí esperando ya salir desde hace unas semanitas. Supreme TV coming soon. Supreme TV. When George finishes it. Está a punto de salir. Ya hicimos una prueba y quedó bien. Nada más vamos a cambiar unas cosas. Está a punto de salir del horno. I remember George would tell me, "Oh, you know what? You call me, I'm there. You call me, I'm there." But then it was so many of them because we're blessed to have a lot of patience. Uh-huh. And with projects and everything that you're like, whoa, hey man, I need, you know. And I remember we didn't have this. I need some air. We didn't have this, so you would go to the other kitchen with your laptop and work. Remember? Because you wanted, like, if you go home, you're probably gonna make some food or do other stuff around your house, so you needed to be somewhere else. Mm-hmm. So now normally, well, I haven't seen you lately, but normally you come here to the podcast also and work out sometimes here and. Well, that's good, man. Es parte de tratar de aprovechar mi tiempo lo mejor posible. Porque estoy trabajando en la casa, pero a veces hay muchas distracciones. Entonces, por eso me gustaría también abrir mi propia oficina y dar otro tipo de servicios ya en un estudio, tal vez hacer mi propio podcast o darle servicio a otras personas teniendo un podcast, ¿sabes? Más o menos así. Hay varios proyectos, pero primero urge uno en este momento. Very important. Supreme TV coming soon whenever George finishes it. Supreme TV. And I know we talked about other projects. Mm-hmm. We talked about things that I'm not going to talk about here because they're projects. Mm-hmm. But I know that there's always going to be something to do. And when you have someone that really likes to do what they like to do, and you have someone else that really likes to do what they like to do, then I think that beautiful things are born. So far, I think we moved many people's lives. Our dentists with their work, mm-hmm. you with your amazing videos, the podcast, a lot of patients have seen it. Supreme TV, a lot of patients will see it once it's done. And I know there's new things coming out that I know there's just when we were recording our Christmas video, you came up with, or between you and someone else, you came up with 2-3 little projects Mm-hmm. just right there. So it's fun. It's fun working with you. Es fun y es lo emocionante que de este trabajo, que no estoy haciendo lo mismo como en una oficina todos los días. Que constantemente van a haber nuevos proyectos que ahorita no me imagino, pero que el año que entra van a ser una realidad o se nos van a ocurrir en 6 meses como este. Que espero que dure mucho más. Bueno, mucho tiempo, y seguramente sí, porque ha tenido éxito. Y es lo que me gusta de mi trabajo, que constantemente van a haber nuevas cosas, nuevos retos, y no me quedo en el mismo lugar haciendo lo mismo. Es lo que me gusta. I think you've done some great choices. Great choices with videos, great choices with everything that you're doing so far. I think it's great choices, except going for the Raiders. Besides that, I think you are a very smart man, very smart human being.
And I want to thank you for being here today. No, gracias a ustedes. Y bueno, algún defecto tenía que tener, ¿no? This is true. This is true. Algún defecto. You also like Luis Miguel. No, en ese sí es But una that's a virtud. plus. That's Ese a sí plus, es una yeah. virtud. Perfect. Y gracias a ustedes, Frank, por haberme invitado. Y yo muy contento de seguir participando aquí con ustedes hasta no sé cuándo. Well, thank you so much for being here. Be on the lookout. There's new stuff coming out. We're going to be more innovative with our videos. George made the commitment. I don't know what else is going to come out. I know you guys love what we do, but always stay open, your eyes open for something new. We always have something better. That's what we're all about here at Supreme Dental. Have a good one, guys. Thank you. Bye. Have a good one, man.